Nuevo audio de la Parasá. Publicación de un rudo despertar. El inicio de todo. Resumen de la porción. El libro del Génesis relata el comienzo de todo, la creación del cielo, la tierra y de todo ser viviente por la palabra de Jehová. Presenta al hombre y a la mujer creados a su imagen, colocados en el jardín de Edén con una instrucción clara: obedecer. Sin embargo, la desobediencia trae la caída y la separación del Creador. Caín mata a su hermano Abel, mostrando la corrupción creciente de la humanidad. Aun así, Jehová mantiene su misericordia, preservando la línea justa a través de Set y sus descendientes. La porción concluye con la maldad generalizada de los hombres, pero Noé halla gracia ante los ojos de Jehová, preparando el escenario para un nuevo comienzo. El texto de la Biblia RVH. Encuentra aquí las lecturas completas de la Torá, la Haftará, profetas, y los evangelios correspondientes a esta parasá, en la versión Reina Valera hebraica, actualizada con los nombres hebreos. TORH, Génesis 1 en 1, 6 en 8. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separen las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así, produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra,
y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Javila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno, hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gión, este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Gidequel, este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis.
Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó, y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra,
que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió, pues, Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Airad, e Airad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra, Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. Que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Eneo con acento agudo S. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Vivió Set 105 años, y engendró a Eneo con acento agudo S. Y vivió Set, después que engendró a Eneo con acento agudo S, 807 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años, y murió. Vivió Eneo con acento agudo S 90 años, y engendró a Cainán. Y vivió Eneo con acento agudo S, después que engendró a Cainán, 815 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Eneo con acento agudo S 905 años, y murió. Vivió Cainán 70 años, y engendró a Mahalalil. Y vivió Cainán, después que engendró a Mahalalil, 840 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años, y murió. Vivió Mahalalil 65 años, y engendró a Jared. Y vivió Mahalalil, después que engendró a Jared, 830 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalalil 895 años, y murió. Vivió Jared 162 años, y engendró a Enoc. Y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años, y murió. Vivió Enoc 65 años, y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció,
porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años, y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén, después que engendró a Lamec, 782 años, y engendró hijos e hijas. Fueron, pues, todos los días de Matusalén 969 años, y murió. Vivió Lamec 182 años, y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec, después que engendró a Noé, 595 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años, y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Profetas, Isaías 42 en 5, 43 en 10. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan: Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas, antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar, y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas, alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Sidar, canten los moradores de Sela, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo, den gloria a Jehová, y anuncien sus loores en las costas. Jehová saldrá como gigante, y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Desde el siglo he callado, he guardado silencio, y me he detenido, daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Convertiré en soledad montes y collados, haré secar toda su hierba, los ríos tornaré en islas, y secaré los estanques. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido, delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz, y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré, y no los desampararé. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos, y dicen a las imágenes de fundición: Vosotros sois nuestros dioses. Sordos, oíd, y vosotros, ciegos, mirad para ver, ¿quién es ciego, sino mi siervo? ¿Quién es sordo, como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido, y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye? Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla, mas este es pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo, y no hay quien libre, despojados, y no hay quien diga, restituid. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob en botín, y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley, por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira,
y fuerza de guerra, le puso fuego por todas partes, pero no entendió, y le consumió, mas no hizo caso. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador, a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé, daré, pues, hombres por ti, y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo, del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas, trae de lejos mis hijos, y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Evangelio, Juan 1:1-18. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Johanan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, Este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Mosé fue dada, y la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua el Mesías. Shalom, estudiosos de la Torá, y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio. Con ustedes su servidor Harold Calvo, me acompaña mi hermano Miguel Forero y nuestro hermano Etzvi Ben Daniel. Bienvenidos. El día de hoy, hermanos, vamos a dar inicio a una serie de estudios acerca de la Parashá semanal, y vamos a empezar con la Parashá de Bereshit. La Parashá de Bereshit da inicio en Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 6, versículo 8. Y bueno, tal vez el hermano Tzvi nos pueda colaborar un poquito más con el término de Bereshit, pero voy a darles una introducción bastante breve. En esta parashá tenemos a Jehová creando los cielos y la tierra. Tenemos a los primeros personajes bíblicos que aparecen por ahí, Adán y Eva. Se nos menciona el Shabbat. Aparece otro personaje, la serpiente, que vamos a estar también hablando de ella en el transcurso del programa. Vamos a ver cuál es el desenlace de Adán y Eva.
Y también tenemos el árbol del conocimiento del bien y del mal. Tenemos la mención del jardín del Edén. ¿Cuántas cosas, hermanos, tenemos para este programa, para esta parasha tan hermosa? Yo digo que esta es una de las más lindas y obviamente pues da inicio al relato de la Torá. Así que, hermanos, por favor, tengan la libertad de compartir el material que vayamos a tratar con los hermanos el día de hoy. Bienvenido, hermano Miguel y hermano Edsby. Bueno, Harold, muchas gracias, un saludo a todos y la verdad que hay muchísimo material en estos primeros capítulos de Génesis, es tanto lo que abarca esta porción y yo creo todas las porciones del libro de Génesis especialmente, porque incluso cuando lo leemos desde las páginas de la Biblia, vemos que muchísimo espacio temporal transcurre en muy corto espacio literario. Entonces, de aquí es de donde sale el desarrollo de lo que se llaman los midrashim, es llenar los espacios en la literatura rabínica e incluso a veces cristiana medieval, de llenar los espacios en donde no tenemos suficiente información. Y este es uno de los casos. Muchos creen en... esta es otra discusión que me gustaría tratar con ustedes, porque muchos creen que incluso puede ser que pasen muchísimos millones de años en las primeras páginas de Génesis, porque se habla de la creación del tiempo de 6.000 años o de 7.000 años. Ahora, desde el hombre o desde la tierra, o todas estas cosas son cosas que incluso en la ciencia moderna tienen distinta antigüedad, ¿cierto? Incluso ellos dicen por billones de años. Muchos hiperliteralistas van a tener problemas graves cuando quieren interpretar el libro de Génesis de manera literal. Es muy, muy difícil tomar todo de manera literal lo que dice ahí. Y si contamos un día como un día de 24 horas en los días de la creación, ¿qué sucede antes de que sea creado el sol? ¿Era eso un día o no era un día? Porque un día es una revolución de la Tierra sobre su eje, pero si el sol no estaba, entonces ¿cómo se contaba? Entonces todas estas cosas me parece apasionante porque son cosas que podemos meditar y discutir año tras año, gracias a que existe este método de estudio de porciones de la Torá. Entonces eso es lo que vamos a tratar de hacer. Estoy muy entusiasmado y solo para darle la palabra a Miguel, decías el nombre de la parashá, que es también el nombre del libro de Génesis, que es Bereshit. Génesis viene del griego y muy interesante también cómo viene de la palabra gen, ¿okay? Como los genes humanos, de dónde venimos, nuestros orígenes. En hebreo, la palabra Bereshit significa en el comienzo. La palabra raíz Rosh está dentro de la palabra Bereshit. Rosh significa cabeza, como Rosh Hashanah, judío, la cabeza del año. Rosh es el comienzo de algo. Entonces, en este caso, es el comienzo de la historia bíblica, no solamente bíblica, sino la historia de la humanidad y del universo mismo. Hermano Miguel, bienvenido. Gracias. Un saludo para todos. Sí, como decían ustedes, es apasionante entrar en toda esta temática porque hay muchísimo de qué hablar. Yo no tengo inconveniente en comprender que esto es una revelación que el Padre nos da, y si bien difícilmente podemos entrar en esas cuentas que hace la ciencia hoy, porque es curioso que algunos hablan de millones y otros billones de años, como dice Zvi, me parece que el propósito de esto es simplemente mostrarnos el orden que el Padre
tuvo en cuenta para crear todo esto, en lo cual nos habría de poner a nosotros como sello de esa creación. Entonces, es bien interesante cómo después de la sucesión que cada uno puede leer en su Biblia, de cómo se sucede, cómo ocurren todas las cosas, en qué orden, al final aparece el ser humano creado en el sexto día. Y mi punto de vista al respecto a esto es cómo Jehová va avanzando en complejidad de la creación. Si usted observa lo que se crea en el primer día, es algo sencillo, relativamente sencillo, para llegar a lo más complicado que es el ser humano, finalmente. Entonces, el hombre es creado junto con la mujer y luego comienza toda esta historia que se va a desarrollar en los capítulos siguientes, ¿no? Que es el propósito realmente, cuál es el propósito que Dios tiene al haber puesto una humanidad en medio de esta creación. O sea, la creación no fue hecha simplemente para estar ahí, fue hecha porque habríamos de estar nosotros puestos allí. Y eso nos dignifica mucho, nos da un sentido de existencia trascendental muy, muy importante. Somos importantes para Jehová. Entonces, bueno, creo que podemos ir desarrollando, entrando ya un poco más en eso. Me parece muy adecuado el aporte, Miguel, y para recapitular lo que usted dijo y para decirlo con mis palabras otra vez, lo que se establece al comienzo del libro de Génesis, que es muy importante, independientemente de las genealogías y cronologías, es que hay un creador. Desde el diseño o desde la perspectiva científica moderna, que hay un diseño inteligente. Se puede decir que todo no salió de la nada, que todo tiene un origen. Y ese origen, el diseño inteligente, es lo que se conoce como el creador, el Dios de Israel, que luego revela su nombre a una gente en particular, pero no llegamos ahí todavía. Este diseño inteligente, este creador crea al hombre, que el hombre representa no solo una persona, tenemos a Adán. Adán representa a toda la humanidad. ¿Okay? Él contiene a toda la humanidad, ¿sí? Porque si yo tengo una sola semilla de una planta, yo la planto y luego tengo muchas frutas que tienen semillas dentro de sí. Y luego hay otra generación de árboles o de plantas. Así es como funciona la naturaleza y el cuerpo humano de la misma manera. Toda la humanidad estaba contenida dentro de este primer hombre. Y su nombre fue Adam, que significa literalmente persona. ¿Okay? Adam, porque fue sacado de la Adamá, que es la tierra. Y una de las cosas más peculiares que a mí me gusta siempre meditar sobre esto es la tierra, ¿okay? Como o sea, sabemos que la tierra no es inerte, hay muchísimas cosas vivientes en la tierra, ¿okay? Pero es una de las cosas más bajas que hay, o sea, no es ni siquiera algo vivo como un animal, es simplemente tierra, pero esa tierra va a ser moldeada y va a recibir el aliento de vida del Creador. ¿Okay? Entonces tenemos esta combinación de lo terrenal, literalmente, la tierra, con lo divino, que es el espíritu. Así es, Sí. hermanos. Y perdón, hermano Miguel, nada más quería añadir que, o más bien respaldar esto que vienen ustedes comentando, de que es tanto el material que tenemos acá en el libro de Génesis, que vemos ese diseño de Jehová desde un principio con el hombre, su mujer, descendencias, y a medida que vamos avanzando en la lectura, vemos también el mismo deterioro del hombre como tal, ¿verdad? Son tantos estos detallitos que nos vamos encontrando. Adelante, hermano Miguel. Sí, solamente para anotar que
cuando dice la escritura, creó Elohim al hombre a su imagen. A imagen de Elohim lo creó, macho y hembra los creó. Y lo primero que crea es el relato de cómo creó a Adán, ¿no? Después es que él saca a Eva o a Java de Adán. Java no es hecha de la tierra, sino es sacada de Adán, corroborando esto que decía Zvi antes, ¿no? Cuando es Adán, cuando Adán es creado, Eva está creada dentro de él también. Así es. Ahora, a mí me parece ya en el capítulo siguiente, hacia el final del capítulo 2, cuando Jehová trae a Eva y la presenta a Adán, les da cuatro claves o 4 aspectos que son esenciales para la relación de pareja y que realmente si la gente entendiera y aplicara eso no necesitaría más para tener una relación apropiada, ¿no? Y son principios que están allí a partir del capítulo 2, donde dice que ellos son uno solo. Dice que se unirán abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne, un principio de unidad y un principio de desnudez, que significa intimidad o transparencia. Entonces, estas cosas, si nosotros pudiéramos entrar, o cada persona, cada pareja pudiera entrar, detallar esos principios esenciales que están allí para la relación, arreglaríamos muchísimos de los problemas que hay hoy en día. Solo en el primer libro, ¿verdad, hermano Miguel? Encontramos tanto consejo, tanta sabiduría contenida en esas páginas del Génesis. Impresionante, hasta consejos matrimoniales. Otra cosa, desde la visión así general, como decíamos, hay un creador, el creador creó a esta humanidad, a Adán, y él tuvo esa conciencia de que existe un creador. Luego el creador se puede decir que le cuenta las reglas de la creación a su creación, pero también esta creación tiene libre albedrío, ¿ok? Entonces, esta es una cosa central a través de toda la Biblia. El tema del libre albedrío significa que a pesar de que hay una manera de cómo la creación funciona y de que nosotros tenemos esa conciencia de saber qué está bien y qué está mal, somos propensos también a errar para el lado incorrecto. ¿Okay? Y después la Torá tiene que venir por eso mismo, para mostrarnos ese camino. Y Yeshua lo mismo, para mostrar ese camino de regreso al Padre haciendo su voluntad. Entonces Adán ya tenía esa conciencia. ¿Okay? Y acá es donde aparece el tema de la serpiente, que representa a la parte de la tentación. Y la tentación, ¿quién creó todos los animales? ¿Ok? Porque es una serpiente, ¿ok? Para los hiperliteralistas. ¿Quién creó todos los animales? ¿Qué leímos en Génesis 1? Dios creó todos los animales. ¿Okay? Entonces, esa tentación representada por la serpiente, o sea, no es que necesariamente tiene poder para determinar lo que vamos a hacer en un sentido físico, pero sí hay cierta batalla mental, ¿okay? Para poder tomarlo de manera personal. Entonces, en nuestra mente vamos a tener siempre ese conflicto, ¿okay? De las cosas que vemos que dice, ¿dijo Dios que morirás? No, no vas a morir. No, sí, si seguís viviendo este tipo de vida, no vas a morir. Va a estar todo bien. Entonces, siempre tenemos esa voz en un oído. Entonces, eso es algo que ya desde el comienzo se nos muestra que los primeros humanos ya eran propensos a eso también. Yo creo, vi que en eso que estás diciendo, lo que se revela precisamente es el enorme regalo que Jehová nos hizo, que fue el libre albedrío.
porque si no hubiéramos tenido esa facultad de decidir, de elegirlo a él, de elegir sus principios, pues simplemente estaríamos programados como se hace hoy con las máquinas, ¿no? Se programa para que se le mete esta información y de tal otra. Pero ese hecho, si el padre determinó que la manera de poner a prueba el libre albedrío era a través de literalmente una serpiente o de un ser cual fuese, eso era muy importante. Y yo creo que lo trascendental no es la figura de aquel bicho, sí, por llamarlo así, sino lo que significaba eso. Sí, no, y yo me iría más lejos y diría incluso que el propósito de la creación implica, o sea, que necesitamos ese libre albedrío, ¿ok? Porque es casi como un experimento que el creador hace, porque el creador no nos necesita, ¿cierto? Cuando él estaba en la eternidad, antes de la palabra Bereshit, o sea, él es todopoderoso, no tiene una necesidad. Autosuficiente total. Exacto, entonces esa es una gran pregunta filosófica, en realidad, que no vamos a resolver ahora. Pero, ¿por qué crea Dios el mundo? ¿Okay? Está también todo este concepto en el judaísmo rabínico de Gesed, de dar. ¿Okay? Que el creador quiere que una creación que sea, que no tenga conciencia plena de él y tenga libre albedrío, elija a él, que es la esencia de todo. Pero necesitamos estos obstáculos, es como el gimnasio espiritual. Para poder llegar a eso, necesitamos que exista esa tentación, porque si no, como dice Miguel, estaríamos programados. El libre albedrío es una bendición, pero también una maldición, porque eso sí es toda la dificultad de la vida, básicamente, tener esa tentación de ir para el lado incorrecto, de alejarnos del Creador, de cuando experimentamos que se oculta su rostro, porque nosotros en realidad estamos dándole la espalda a nuestra propia esencia. Eso es algo interesante, hermano Tzvi, que dices, cuando viene la prueba, entonces es la oportunidad para nosotros de crecer. Sí, porque si no, de otra manera, ¿cómo podríamos crecer y cómo podríamos madurar, verdad? Tal es el punto del libre albedrío en esta parashá, en esta primera porción de la escritura, que lo vemos en el caso de Caín, ¿verdad? Está interesante. Jehová le dice a Caín, como parafraseando un poquito, le dice, ¿usted por qué está angustiado? Ya después de haber cometido el acto de asesinato al hermano, le pregunta, ¿usted por qué se preocupa? ¿Cuál es la angustia suya, verdad? O incluso cuando está presentando la ofrenda. Más bien es cuando está presentando la ofrenda, le dice, ¿cuál es la preocupación suya? Si usted camina de manera recta, si usted hace lo correcto, usted se va a sentir bien. Pero si usted hace lo opuesto, usted sabe que el pecado está ahí acechando a la puerta, tocándole a la puerta. Entonces, ¿cuál es la preocupación nuestra incluso, verdad? Yo me pongo en los zapatos de Caín, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra preocupación? Si sabemos que estamos actuando de buena manera, haciendo lo correcto, sin espiritualizar mucho y sin volvernos muy religiosos, vamos a saber que estamos haciendo lo bueno delante de los ojos de Jehová, ¿sí? Pero... Y para sumarle a eso, Harold, también el tema de cuando Adán mismo comió del fruto que sabía que no debía comer, ¿okay? Que igual es una discusión separada acerca del árbol del conocimiento, si es algo bueno o malo, si tiene, o qué es, hay mucha discusión, se puede hacer un programa entero, pero el tema es que le fue comandado no comer de ese fruto. Cuando él comió, luego le dio vergüenza y tuvo esa conciencia, entre comillas, del pecado, y se fueron a esconder, ¿te acordás? Y se quisieron esconder de la presencia del Creador,
Y eso es, sí, lo que sentimos cuando pecamos, incluso cuando no conocemos la Torá de puño y letra, los 613 mandamientos, cuando un chico hace algo malo, él siente que hizo algo malo. Entonces, eso es Exactamente. interesante, cómo existe esa facultad en el espíritu del hombre a sentir cuando algo está mal, que no va con la naturaleza de la creación. Se sale del orden, así es. Y hermanos, tal vez me hubiera gustado devolverme. Aquí estamos, nos adelantamos, nos atrasamos, porque es demasiado el material, hermanos, que queremos compartirles. Pero bueno, hasta donde podamos vamos a ir compartiendo. Voy a cambiar un poquito el tema. En términos de la creación, hermanos, no sé si ustedes han escuchado una postura muy interesante que presenta el plan de Jehová incluso a largo plazo. Se nos habla a principios del Génesis, cuando Jehová está creando todas las cosas. Por ahí hay un pasaje, creo que es Jeremías o en Isaías, que se nos dice que Jehová nos cuenta el fin desde el puro principio, ¿sí? Desde el puro Génesis o el puro Bereshit. Y se nos habla de que Jehová entonces crea la luz y separa la luz de las tinieblas, y por ahí se plantea uno la pregunta, ¿será eso, estará hablando de la separación del pecado, de lo bueno y lo malo que ocurrió en esa instancia de Adán y Eva? Por allá después se nos dice que Jehová creó el firmamento en medio de las aguas, separó las aguas del firmamento. Estará hablando entonces, nos estará hablando acerca del diluvio con Noé, que eventualmente estaremos tocando ese tema también en otra parashá. Más adelante, en el tercer día se nos habla del agua debajo del cielo, Jehová reuniendo las aguas. ¿Será que Jehová se estaba refiriendo a la dispersión del hombre con respecto al tema de la Torre de Babel, los hombres siendo esparcidos por toda la tierra? Y más adelante seguimos viendo cómo Jehová crea el sol, la luna y las estrellas para que traigan esa luz. Se estaría refiriendo Jehová a Abraham y a su descendencia. ¿Recuerdan el sueño de José? Interesante, ¿verdad? Luego tenemos a Jehová. Se nos dice que hace que las aguas produzcan criaturas vivientes en el mar. Bueno, estará hablando de la multiplicación del hombre, ya después de Abraham, cómo la tierra se va poblando. Y finalmente toca el tema que nos mencionaba el hermano Miguel, de cómo en el sexto día Jehová crea al hombre como tal. ¿Será que nos está hablando acerca de la era del hombre, 6 años, relacionado con 6,000 años tal vez, de la era del hombre? Interesante. Y obviamente el séptimo día, el Shabbat, el día que Jehová descansa, de cómo es nuestra fe y nuestra esperanza de que vamos a llegar a un Shabbat, ¿verdad? Para poder estar con Él y vivir eternamente con Él y viendo el cumplimiento de tantas profecías hermosas de cómo Él será nuestro Dios y Él va a habitar en medio de su tabernáculo con su pueblo, y entonces David será el rey y todos tendremos un solo pastor y subiremos a Jerusalén, y todas estas profecías hermosas que vemos por ahí. Quería nada más compartirles ese detallito también que está contenido en esta hermosísima parasha, hermanos. ¿Algún otro detallito, hermanos, que quisiéramos compartir antes de tal vez ir finalizando? Sí. Yo tengo un detalle, hermano, respecto de las ofrendas presentadas por Caín y por Abel. Porque tradicionalmente, a lo menos dentro del cristianismo, pues siempre se ha mostrado que Abel era el tipo bueno, que llevó las ovejas gordas y bonitas y todo, y que Abel no quiso llevar ovejas. Simplemente llevó algo de por ahí recogido de la parcela de él y lo llevó de mala gana. El hecho es que posteriormente, cuando se establece, cuando Jehová le da la Torá a Moshe, se habla de los dos tipos de ofrendas, tanto de ofrendas de animales como de ofrendas de vegetales o de alimento o de granos. Era probable que a esas alturas Jehová hubiera instruido tanto a Adán como a Eva o a Abel y Caín respecto de ese mismo tipo de ofrendas, por lo cual Abel tenía que ofrecer lo suyo y Caín lo suyo, solo que falló en cuanto a la actitud como lo hizo.
no porque hubiera ofrecido algo diferente de un animal, porque era lícito presentar también una ofrenda vegetal. Pero, ¿qué fue lo que desaprobó Jehová? ¿Fue la ofrenda o fue la actitud de este hombre al presentar la ofrenda? O quizás la misma calidad, quizás no fueron lo mejor de los frutos, sino lo peorcito que encontró por ahí. No nos lo dice la escritura, pero uno puede inferir que debió suceder algo como eso, que fue lo que generó esos celos que llevan finalmente a la muerte de Abel. Así es, así es. Algunos especulan, hermano Miguel, con respecto a ese tema, que incluso sin haber sido dada la Torá aún, sería que ya el modelo de las fiestas tal vez estaba establecido, de manera que tal vez ellos tuvieran conocimiento y ahí existía un orden con respecto a la presentación de las ofrendas, ¿verdad? Muy interesante ese tema. Yo creo una cosa, y es que siendo que el hombre fue creado al final del sexto día, su primer día de vida fue de reposo. Sí, o sea, fue creado no para arrancar a trabajar, sino para estar con Jehová. Y lo más obvio resulta que Jehová le hubiera dado algún tipo de instrucciones. Yo no creo que el Señor hubiera tirado al hombre y bueno, mire a ver qué va a hacer usted ahí. Él debió darle, esto otra vez son inferencias. Una guía, ajá. Tiene sentido. ¿Cómo nos vamos a relacionar? De qué es el Shabbat, porque el tipo está comenzando. Yo creo, Miguel, que es una manera muy simplista de verlo, que tiene que la comunicación tiene que suceder en esa manera cuando Dios mismo lo está creando a él y poniendo su espíritu de vida dentro de él. Yo creo que el nivel de conciencia es distinto al que nosotros, desde el cual lo estamos interpretando, si tiene sentido. ¿Sí? La conciencia de Adán estaba en otro lugar. Él ya tenía conocimiento automático de esas cosas. Es como cuando se dice, se cree en la era mesiánica, que todos me conocerán, ¿sí? Desde el más grande hasta el más pequeño. Todos tendrán esa conciencia. Yo no creo que va a ser gracias a los misioneros que traducen la Biblia a 555 dialectos. No, a los institutos bíblicos, hermano. Va a ser porque la humanidad va a llegar a otro nivel de conciencia. Y yo creo que esa es la conciencia que tenía Adán. De acuerdo, yo entiendo eso, pero me refiero a que esa fue información provista de una u otra manera que fue puesta dentro de Adán. Sí. Porque yo no creo que el hombre comenzó evolucionando por allá de una ameba y luego se volvió simio y luego comenzó a descubrir que tenía facultades y bueno, todo el cuento que sabemos de la evolución. El hombre fue creado como un ser inteligente, capaz de razonar, capaz de concluir, de investigar, de relacionarse y de tener una relación precisamente con su creador. Claro. Interesantemente, y tal vez estas ya mis últimas remarcas, interesantemente, vemos exactamente lo opuesto a lo que nos quieren hacer creer en la Biblia. Y también al que le gusta estudiar antropología y la historia y arqueología va a ver eso. O sea, hasta el día de hoy no saben cómo construyeron las pirámides. Muchos piensan que había en civilizaciones antiguas el conocimiento de producir electricidad y cosas por el estilo. Por supuesto. Que hoy nos quieren hacer creer que llegamos a la cúspide de la evolución, cuando en realidad no basta más que mirar por la ventana y ver a la humanidad hoy en día, o sea, poniéndose un barbijo en el parque para ir a correr. O sea, no llegamos a un nivel de inteligencia superior. No caben dudas. Y lo que vemos en la Biblia entonces es que es básicamente la segunda ley de termodinámica de Einstein, ¿sí? Que las cosas se van deteriorando en la naturaleza. Vemos eso constantemente con todo, con el mundo, con el universo, etc. Y con el hombre. Entonces, comienza el hombre en esa cúspide y luego por su
sus propias decisiones que toma con su libre albedrío. Vemos cómo la humanidad se va descarrilando, hay un asesinato, después tenemos esta historia de Lamec, que tenía esas 2 mujeres, y él también tiene un incidente criminal, y todo va a desembocar, va generación tras generación, y todo va a desembocar en la generación de Noé, que es lo que va a ser la próxima para allá, que con toda la humanidad perdida, en perdición, viviendo de una manera, sabemos, en contra de ese orden establecido, hay un hombre que encuentra gracia o favor en los ojos de Jehová. Y él va a ser la 10ª generación desde Adán. Entonces sí, las cosas no toman tanto tiempo en corromperse, y ya va a haber un reset en ese entonces, y vamos a ver en Noé la primera figura mesiánica, si se quiere. Tal vez, aunque para ser justos, nos salteamos a Enoc, por supuesto, el 7º desde Adán, que sabemos que incluso, aunque todo se fue deteriorando, siempre hubo gente que caminó con Dios, y fue recompensada también por eso. Así es, y ya para ir concluyendo, hermano Tzvi, y apoyando esta idea, yo la manera en que veo a Noé, al mismo Enoc, es como un rayito de luz, una esperanza al final del camino, a pesar de ese deterioro que vemos al inicio del libro de Génesis. Entonces, hermanos, damos por concluido esta reflexión acerca de esta parashá, de la parashá número 1. Esperemos haya sido de bendición y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. Shalom, shalom.